Crees que tu hijo adolescente está preparado para la universidad, pero ¿realmente está preparado para el momento en el que la cuenta bancaria llega a cero? La mayoría de los estudiantes no fracasan por las notas, fracasan porque no saben gestionar la fricción del mundo real. Hoy vamos a pasar de la paga semanal a la autonomía real, antes de que la red de seguridad desaparezca. Bienvenido a este canal, el sitio donde hablamos de dinero, de familia y de todo lo que el colegio nunca os enseñó sobre cómo preparar a un hijo para la vida adulta. Así que vamos a lo que nos interesa. Hoy te voy a presentar las 3 habilidades que tu hijo necesita dominar antes de hacer la maleta y marcharse. Y te aviso de algo, ninguna de las 3 tiene que ver con aprobar exámenes. De hecho, hay una de ellas que casi ningún padre pone en práctica y es precisamente la que marca la diferencia entre un primer curso de universidad que sale bien y uno que se convierte en una auténtica pesadilla. Vamos a verlas una por una. Todos los años pasa lo mismo. Miles de familias despiden a sus hijos en septiembre convencidas de que están preparados. Notas altas, selectividad superada, carrera elegida, maleta hecha. Sobre el papel todo encaja. Y sin embargo, hay un dato que casi nadie menciona en las charlas de orientación de los institutos. La mayoría de los adolescentes que fracasan en su primer año de universidad no lo hacen por falta de nivel académico. Lo hacen porque por primera vez en su vida tienen que sostenerse a sí mismos y no saben cómo. Aquí está el problema de fondo. Durante 18 años hemos entrenado a nuestros hijos para superar exámenes, pero casi nunca para gestionar fricción real. Y por fricción real me refiero a cosas tan simples como se le rompe la lavadora del piso compartido y no sabe a quién llamar. Se queda sin dinero a mitad del mes y no tiene ni idea de cómo reorganizar. Le hacen un cargo duplicado en el banco y no sabe cómo reclamarlo. Se le acaba el gas de la cocina y ni siquiera sabe qué compañía lo suministra. Este tipo de imprevistos no aparecen en ningún examen, pero son exactamente los que determinan si un chico de 18 años se hunde o sale adelante su primer año fuera de casa. Y aquí viene algo que quiero que te quede grabado, porque vamos a volver a esta idea varias veces a lo largo del vídeo. La universidad no es difícil por los apuntes, es difícil por todo lo que rodea a los apuntes. Y aquí viene la parte que más me interesa que entiendas. El shock no es solo práctico, es psicológico. Durante toda su vida, tu hijo ha vivido con una red de seguridad invisible. Si se equivoca, alguien interviene. Si se queda sin dinero, alguien lo soluciona. Si toma una mala decisión, las consecuencias quedan amortiguadas por la familia. Es una red tan constante que muchos adolescentes ni siquiera son conscientes de que existe. Del mismo modo que uno no piensa en el aire que respira hasta que le falta. Cuando esa red desaparece de golpe, muchos adolescentes no viven la independencia como una conquista, la viven como una caída libre. Y no es porque sean inmaduros ni porque les falte inteligencia, es porque nunca han tenido la oportunidad de practicar la autonomía en un entorno donde el fallo tuviera un coste real pero controlado. Es la diferencia entre aprender a nadar en la piscina y que te tiren de golpe en mitad del mar. Así que aquí está el primer cambio de perspectiva que quiero proponerte, y de aquí sale todo lo demás. Deja de pensar en términos de paga semanal y empieza a pensar en términos de gestión. Dar una paga es entregar una cantidad fija para gastos personales, algo cerrado, sin más complicación. Enseñar gestión es poner a tu hijo al mando de un presupuesto real, con entradas y salidas y con decisiones que tienen consecuencias, con un margen que puede sobrar o faltar según lo bien o lo mal que lo haga. Dicho de otro modo, no se trata de que tu hijo tenga dinero para gastar en lo que le apetezca. Se trata de que tu hijo aprenda a llevar, aunque sea a pequeña escala, algo parecido a las cuentas de una casa. Ingresos, gastos fijos, imprevistos, decisiones de prioridad. Ese es el salto real. Y créeme, es un salto que la mayoría de las familias nunca da porque da un poco de vértigo soltar el control. Y precisamente por ahí es por donde quiero empezar, porque hay un terreno de entrenamiento perfecto para esto. Uno que la mayoría de los padres ni se plantea. El presupuesto de la compra semanal de la casa. Vamos a verlo con detalle en el siguiente tema, porque tiene mucha más profundidad de lo que parece a simple vista. Vamos a la primera habilidad y te adelanto que es la que más resistencia suele generar al principio, tanto los padres como los propios adolescentes. La propuesta es esta: durante un mes entrega a tu hijo el presupuesto completo de comida de la casa y déjale planificar y comprar para toda la familia. Sé lo que estás pensando. Mi hijo con 17 o 18 años no tiene ni idea de cocinar
y mucho menos de organizar un menú semanal o con un presupuesto cerrado. Y tienes razón, probablemente no la tenga. Esa es exactamente la cuestión. No estamos buscando que lo haga bien a la primera, estamos buscando que se enfrente por primera vez a un problema que hasta ahora nunca ha sido suyo. Vamos a verlo con un ejemplo concreto para que puedas aplicarlo esta misma semana. Imagina que tu familia gasta habitualmente entre 400 y 500 euros al mes en comida. Le das a tu hijo esa cifra exacta y le dices, este mes la compra la organizas tú. Tienes que planificar los menús, hacer la lista, ir al supermercado y asegurarte de que la familia come bien durante todo el mes con ese dinero, ni un euro más. La primera semana suele ser un desastre y está bien que lo sea. Es habitual que un adolescente sin experiencia previa gaste una cantidad desproporcionada en la primera compra. Meterá en el carro productos que le apetecen, marcas caras porque no sabe comparar precios, cosas que luego se van a quedar sin usar en la nevera. Comprará aperitivos que nadie va a comer, se olvidará de lo esencial como el aceite o la leche y probablemente descubrirá al llegar a casa que se ha dejado a la mitad de la lista sin comprar. Y ahí, sin que tú intervengas todavía, empieza a asomar la primera lección. El dinero se acaba antes de lo que uno cree cuando no se planifica. Pero aquí viene la parte realmente interesante, la que convierte este ejercicio en algo mucho más profundo que aprender a hacer la compra. Tu hijo en este proceso se va a topar de frente con algo que ningún libro de texto le explica: la inflación. La inflación no es un concepto abstracto de las noticias, es un número que se nota en el ticket de la compra. Va a descubrir que el aceite de oliva ha subido una barbaridad en los últimos años, que ciertas marcas de siempre ahora cuestan casi el doble que hace un par de años, que hay productos que antes eran normales y ahora son casi un lujo. Y va a tener que tomar decisiones reales de sustitución. Cambiar de marca, comprar productos de temporada, renunciar a cientos caprichos para poder cubrir lo esencial. Aquí es donde entra algo que quiero que trabajes con él de forma explícita: el concepto de intercambio. El concepto de intercambio de tener que elegir entre dos cosas que no puede tener las dos a la vez. Si esta semana quiere comprar fruta fresca de calidad, quizá tenga que renunciar a la carne más cara. Si quiere que haya algún capricho el fin de semana, quizás tenga que ajustar el resto de la semana con menús más sencillos. Este tipo de negociación interna entre lo que se quiere y lo que el presupuesto permite es exactamente el músculo que necesita entrenar antes de vivir solo. Y esto es el costo de oportunidad. Deja una opción para escoger otra. Esto es gestión de la vida real, no matemáticas de examen, porque una cosa es resolver un problema de porcentajes en una hoja de papel y otra muy distinta es estar delante de la estantería del supermercado con la calculadora del móvil en la mano, decidiendo si comprar el paquete de 6 huevos o el de 12, si elige la marca blanca o la de siempre, si esta semana toca carne o si con legumbres llega más lejos con el mismo dinero. Y aquí es donde quiero que te pares un segundo y pienses en algo. La diferencia entre saber matemáticas y saber gestionar dinero es exactamente esta. Una es teoría y la otra es la capacidad de tomar decisiones bajo restricción, con información incompleta y con consecuencias reales si te equivocas. Porque si tu hijo se pasa del presupuesto la primera semana, la consecuencia no es abstracta. La consecuencia es que la última semana del mes hay menos variedad en la nevera, o toca comer más sencillo, o hay que ajustar el menú. Y ese es precisamente el tipo de aprendizaje que se queda grabado, porque no viene de un sermón tuyo, viene de su propia experiencia directa. Un consejo práctico si decides poner esto en marcha: no le sueltes el presupuesto sin ningún tipo de estructura. Siéntate con él antes de empezar y desglosa junto al menos la primera vez en qué se suele ir el dinero normalmente. Lácteos, carne o pescado, fruta, verdura, producto de limpieza, imprevistos. No para que tu mamá o papá decidas por él, sino para que él tenga un mapa mental de por dónde puede moverse. A partir de ahí la ejecución es suya. Otro matiz importante: deja que participe en la comparación de precios entre supermercados, algo que muchos adultos ni siquiera hacen de forma consciente. Que vea que el mismo producto puede variar varios euros de un establecimiento a otro, que las marcas blancas suelen ofrecer una relación calidad-precio mucho mejor de lo que cree, y que planificar el menú antes de ir a comprar evita comprar de más por impulso. Todo esto que para nosotros puede parecer obvio, para un adolescente es territorio completamente nuevo. Hay un tercer nivel de dificultad que suele aparecer a partir de la segunda o la tercera semana, y es de las roturas de stock y los cambios de proveedor.
Puede que un producto que había planificado comprar de repente no esté disponible o que el precio haya subido de la noche a la mañana sin ningún aviso. Aquí tu hijo se enfrenta sin saberlo a un problema que cualquier empresa gestiona todos los días. ¿Qué hacer cuando la cadena de suministro no coopera? Tiene que improvisar sobre la marcha, buscar una alternativa razonable y seguir dentro del presupuesto aunque el plan inicial se haya roto. Esa capacidad de adaptarse cuando el escenario cambia sin previo aviso es quizá la habilidad más subestimada de todas las que vamos a tratar hoy. Y aquí es donde te propongo un ejercicio adicional. Si quieres llevar esto un paso más allá, al final del mes sentaos juntos y repasad el resultado como si fuera una pequeña cuenta de resultados. ¿Cuánto se presupuestó? ¿Cuánto se gastó realmente? ¿En qué se ajustó? ¿Y en qué se desvió? No hace falta una hoja de cálculo complicada, basta con notar las cifras principales en una libreta o en el móvil. Este simple gesto de revisar los números al cierre del mes es exactamente lo que hace cualquier persona que gestiona bien su economía, y cuanto antes se convierte en un hábito, muchísimo mejor. Y aquí quiero dejarte una pregunta suelta, porque la vamos a responder en el siguiente tema. ¿Qué pasa si, además de darle el presupuesto, dejas de intervenir del todo cuando las cosas empiezan a torcerse? Porque ahí es donde este ejercicio deja de ser un simulacro y se convierte en algo mucho más potente. Esto nos lleva directamente a la segunda habilidad, que es, en mi opinión, la más incómoda de aplicar como madre o padre, pero también la más determinante de las tres. Se llama fallo controlado y consiste en esto. Durante un mes complejo, dejas de intervenir cuando tu hijo comete errores logísticos. No cuando hay un peligro real, por supuesto, sino en esa zona intermedia de errores cotidianos que normalmente arreglamos nosotros sin ni siquiera pensarlo. Piensa en cuántas veces como padre o madre resuelves pequeños líos que en realidad no son tuyos. Se olvida de recargar el bono de transporte y le llevas tú en el coche. Se queda sin datos móviles a mitad de mes y le pasas algo de tu tarifa. Compra algo caro sin pensarlo y cuando se queda corto para otra cosa que sí necesita, le adelantas tú la diferencia por esta vez. Piensa en cuántas veces como padre o madre resuelves pequeños líos que en realidad no son tuyos. Se olvida de recargar el bono de transporte y le llevas tú en coche. Se queda sin datos móviles a mitad de mes y le pasas algo de tu tarifa. Compra algo caro sin pensarlo y cuando se queda corto para otra cosa que sí necesita, le adelantas tú la diferencia solo por esta vez. Cada uno de estos gestos hechos con la mejor intención del mundo le está enviando a tu hijo un mensaje silencioso. No pasa nada si te equivocas, alguien va a arreglarlo. Y ese mensaje es exactamente el contrario del que necesita interiorizar antes de irse de casa. La propuesta del mes de prueba es sencilla de explicar, aunque dura de sostener. Durante 4 semanas, con el presupuesto de la compra que ya está gestionando o con su propia paga, si comete un error de cálculo, no intervienes. Si se gasta el dinero de la semana en algo que no necesitaba y le falta para otra cosa, no le rescatas al momento. Si organiza mal los tiempos y llega tarde algo por no haber previsto el trayecto, no le solucionas el problema. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la resiliencia no se explica con palabras, se entrena con repeticiones. Un adolescente puede escuchar 1000 veces el consejo de no te gastes todo el dinero de golpe y no va a significar nada real hasta el día en que se quede sin nada a mitad de semana y que tenga que apañárselas con lo que tiene. Y aquí hay un matiz importante que quiero que te lleves de este vídeo. Dejar que falle mientras todavía viven en casa es paradójicamente la opción más segura que existe. Porque el coste de equivocarse en agosto, viviendo bajo tu techo con la nevera llena y con vosotros cerca, es mínimo. El coste de equivocarse por primera vez en octubre, solo en una ciudad nueva, sin nadie cerca y con el alquiler pendiente de pagar, es infinitamente más alto. Dicho de otro modo, cada error que tu hijo pueda cometer y superar ahora, en un entorno controlado, es un error que no va a tener que aprender de la forma más dura, más adelante y sobre todo solo. Voy a darte un ejemplo muy concreto de cómo se ve esto en la práctica. Supongamos que tu hijo gestiona el presupuesto de la compra, como comentábamos antes, y la segunda semana decide gastar más de la cuenta en algo puntual. Una cena con amigos que sale del bolsillo asignado a la comida familiar. Llega el fin de semana y falta dinero para completar la compra de esa semana. El impulso natural de cualquier padre
es sacar la cartera y tapar el agujero. Pero en este ejercicio la propuesta es distinta. Se sienta con él, se revisa juntos qué ha pasado y se ajusta al menú de esta semana con lo que queda. Nada dramático, nada de castigos, ni sermones interminables. Simplemente deja que la consecuencia lógica siga su curso. Y aquí es donde suele pasar algo interesante que muchos padres no esperan. Lejos de generar frustración permanente, este tipo de experiencia suele generar en el adolescente una sensación nueva de competencia. Por primera vez ha vivido un problema de principio a fin, sin que nadie se lo resolviera, y ha salido adelante. Y eso, aunque no lo diga en voz alta, se queda grabado como una prueba de que puede hacerlo. Hay otro escenario que se repite mucho y que merece la pena mencionar: la gestión del tiempo y de los compromisos. Coger un autobús concreto para llegar a una cita importante y por no haber calculado bien los horarios, lo pierde y llega tarde. Antes, quizás le habrías llevado tú en coche para salvar la situación. En el mes de fallo controlado, dejas que gestione la consecuencia. Que llame, que explique la situación, que aprenda a calcular mejor los tiempos la próxima vez. Ese tipo de pequeñas fricciones, repetidas varias veces a lo largo de un mes, construye un tipo de aprendizaje que ningún consejo verbal puede sustituir. Ahora bien, quiero ser clara en algo importante, porque no quiero que esto se malinterprete. Fallo controlado no significa abandono. Significa que sigues ahí, presente, disponible para hablar y para orientar, pero dejas de ser la solución automática a cada tropiezo logístico. La diferencia entre acompañar y rescatar es sutil, pero es exactamente la que marca si tu hijo llega a la universidad sabiendo resolver problemas o esperando a que alguien más lo haga por él. Y hay una manera muy útil de acompañar sin rescatar. En lugar de resolver el problema por él, pregúntale qué opciones tiene. ¿Qué crees que puedes hacer ahora? Es una pregunta mucho más poderosa que darle directamente la solución. Le obliga a pensar, a barajar, a tener alternativas, a asumir que la decisión y la responsabilidad son suyas. Con el tiempo, esa forma de pensar se convierte en un hábito, y ese hábito es exactamente lo que necesita cuando ya no estás a 1 metro de distancia para preguntarle. Te voy a poner un último ejemplo porque creo que ilustra muy bien hasta qué punto este mes de prueba cambia la forma de pensar de un adolescente. Imagina que a mitad de mes se le rompe uno de sus auriculares preferidos, que usa a diario, y quiere comprar unos nuevos de una marca más cara. Antes, lo normal habría sido que tú, como padre o madre, terminaras poniendo la diferencia porque los necesita para las clases. En el mes de fallo controlado, la decisión es completamente suya. Si quiere los caros, tendrá que recortar de otra partida, quizá de su dinero de ocio del fin de semana, y ahí, sin que le sueltes ningún discurso, empieza a entender algo que muy pocos adultos jóvenes tienen claro al llegar a la universidad. Cada euro que se destina a una cosa deja de estar disponible para otra. No hay dinero infinito, solo prioridades. Este tipo de decisiones, repetidas una y otra vez a lo largo de un mes, son las que de verdad también cambian la forma de pensar de alguien. No lo cambia un sermón de 15 minutos sobre la importancia de ahorrar. Lo cambia vivir con sus propias manos, la tensión entre lo que quiere y lo que puede permitirse. Y con esto llegamos al punto final, el que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora. La combinación de estas dos prácticas, la gestión real de un presupuesto y la experiencia del fallo controlado, es lo que convierte a un estudiante dependiente en un adulto capaz de sostenerse solo. No es la nota media, no es el número de asignaturas aprobadas y no es ni siquiera la universidad elegida. Es la capacidad de gestionar el dinero limitado, tomar decisiones bajo presión y encajar los errores sin desmoronarse. Piensa en la diferencia entre dos escenarios. En el primero, un chico llega a la universidad sin haber tocado nunca un presupuesto real, sin haber vivido nunca la consecuencia de un error propio. La primera vez que se queda sin dinero a mitad de mes, entra en pánico, no sabe reaccionar y probablemente recurre a la familia para que apague el incendio. En el segundo escenario, un chico ha vivido ya ese mismo problema en casa, con la red de seguridad todavía puesta, y ha aprendido a resolverlo solo. Cuando le vuelva a pasar a la universidad, ya sabe qué va a hacer, porque no es la primera vez. Y aquí quiero que pienses en esto desde otro ángulo. Todo lo que hemos hablado hoy no es solo preparación práctica, es también un mensaje de confianza.
Cuando le das a tu hijo el control real de un presupuesto y le dejas asumir las consecuencias de sus propias decisiones, le estás diciendo sin necesidad de palabras que confías en que puede con ello. Y esa confianza, curiosamente, suele ser el empujón que necesita para empezar a comportarse como la persona autónoma en la que se quiere convertir. Vamos a resumir las 3 ideas con las que quiero que te quedes de este vídeo. Primero, cambia la paga por gestión. Dale a tu hijo un presupuesto real con consecuencias reales, no solo una cantidad fija para gastar en lo que quiera. Segundo, usa la compra semanal de la casa como campo de entrenamiento, porque ahí se cruzan la inflación, la planificación y la toma de decisiones bajo restricción de una forma que ningún libro de texto puede enseñar. Y tercero, practica el fallo controlado. Deja que se equivoque mientras todavía vive bajo tu techo, porque el coste de aprender ahora es mucho menor que el coste de aprender solo, sin nadie cerca, cuando ya se haya ido. Así que si tu hijo se va a la universidad este curso o el que viene, no esperes al último fin de semana de agosto para tener esa conversación. Empieza ya con el presupuesto de la compra de este mismo mes, con pequeñas dosis de autonomía real y con la disciplina de no intervenir cada vez que algo se tuerce. Si este vídeo te ha resultado útil, dale a me gusta y compártelo con alguna familia que esté a punto de vivir esta transición. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo preparar a tus hijos para la vida adulta, suscríbete al canal porque cada semana traeremos contenido pensado exactamente para esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate.